Nos fuimos. Sí, pues es más.
¿Ya están ahí? Oye, que la plaza... Y le damos la bienvenida a todos los que se están sumando a esta transmisión en vivo de La Patriótica Interesante. Ya estamos con nuestra cuarta acción callejera de la calle No Calle. Ya hemos solucionado nuestros problemas técnicos y estamos de vuelta con todo para seguir con esta conversación con Cheryl Linet. Queremos agradecer a quienes nos apoyan también con esta transmisión, que son el Departamento de Cultura de Quillota, Renca, Independencia, El Quisco, Cerrillos y el Teatro Municipal de San Antonio. Eso es. Y vamos a continuar con esta conversación que partió el día lunes para seguir conversando con Cheryl junto a Katiuska Valenzuela, diseñadora de la compañía, y Catherine García, también actriz, productora también de nuestra compañía. Así que bienvenidas chiquillas, bienvenida Cheryl nuevamente. Así que nada, pues, a continuar con la conversa y que los dioses de la tecnología nos acompañen esta vez. Bienvenidas.
Gracias. Enciende tu micrófono, Katiuska. Sí, Katy, no te escuchas. Bueno, cosas de... Ahí sí. Ay, sí. Ahí sí me escuchan, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, decía que ojalá ahora sí podamos terminar de buena manera esta conversación. Estamos un poquito nerviosos, pero hicimos todas las pruebas necesarias, vimos todos los problemas técnicos que teníamos, así que creo que esta vez sí va a salir súper bien. Bueno, no sé, pues, primero dar la bienvenida y agradecerle nuevamente a la Cheryl, que ha tenido toda la paciencia para poder que esta conversación se genere. Yo a veces pienso que a lo mejor también 3 mujeres juntas a lo mejor da miedo, entonces quizás por ahí fue un poco nefasta nuestra primera intención, ¿no? Pero creo que Claro. ahora sí vamos a poder profundizar esa conversación que estaba muy entretenida el día lunes. Así que, bueno, primero para poder como introducir lo que estábamos conversando la otra vez, Cheryl nos contaba un poco desde dónde y cómo finalmente su biografía, sus vivencias, ya sus experiencias han ido como entretejiendo también las motivaciones por las cuales ha ido generando este camino performático desde que salió de la escuela en adelante. Y como también el paso por, nos aclaró también que había estudiado arte primero, que después estudió actuación, y cómo finalmente esas herramientas entregadas a través de esas formaciones siempre fueron en función de su interés desde el primer instante sobre la performance, ¿ya? Y ahí nos contó más o menos algunas cosas que bueno, fueron motivando y generando toda esta, cómo va construyéndose ella como artista, lo que hoy día conocemos con sus distintos trabajos. Entonces, Cheryl, como para poder recordar quizás esa conversación del lunes, un poco quizás volver a contarle a los que nos están escuchando y viendo cómo se ha vinculado finalmente esta experiencia, el ser mujer, desde donde tú vienes, ¿cierto? Tus intereses, tus relaciones familiares han ido como construyendo finalmente un contenido político y que se ha transformado en una definición artística desde la performance. Ya, pero ¿cómo? ¿Qué? Un poco desde dónde, como tú la otra vez nos contabas, y como la vinculación biográfica también que tú has tenido con respecto a tu creación, ya que era muy interesante cómo hacía ella el recorrido y nos daba ahí un poco los ejemplos de cómo esa Cheryl está reflejada en ese ejercicio artístico constante. Cheryl, un poco es como repetir lo que hablamos anteriormente, un poco contar qué contienen todas estas cosas, estas acciones. Pero como contar de cuándo comienzo como a crear o por ahí de, los contenidos o de también. los Sí, porque la otra vez contenidos, tú nos es que contabas un poco... son muchos contenidos. ¿Mm? Sí, pues, exactamente, pero la otra vez nos contabas como esta idea de como del ser mujer, desde la mirada de incluso de la denuncia, ¿cierto? De cómo finalmente cosas que a ti te habían pasado se evidenciaban de que a muchas nos han pasado y que eso también era parte del contenido del trabajo que tú estás haciendo en este minuto, Sí. en diferentes aspectos. Entonces, como un poco volver a ese tema. O sea, es que creo que es difícil también como dentro de los procesos creativos que obviamente vienen como de nuestras profundidades también, como lo que uno va sacando en esos procesos, entonces como me parece como difícil que se disocie con mi biografía y si voy a hablar desde mí, obviamente claro, tengo que hacerlo desde mi estar en el mundo como mujer, como les decía el otro día. Entonces, claro, como para muchas de las creaciones, o sea, muchas de las creaciones para mí han sido como un expresar o denunciar ciertas cosas que me inquietan o que cuestiono o que me han molestado, incomodado y no sé,
como durante toda mi vida. Entonces, claro, obviamente está el hecho de ser mujer en las creaciones, po. Me parecía importante como empezar a hablar de eso, porque también había mucho que sanar ahí en cuanto a los abusos, al acoso, o a toda esa violencia como sistemática que empezamos a vivir desde muy niñas, po. Eh, entonces, claro, como al empezar a revisar todas esas cosas, como empezaron a surgir las creaciones, y también al empezar como a compartir los relatos, mi historia con la de otras, se volvió mucho más urgente, eh, y se evidenció mucho más las injusticias que hemos vivido siempre, po. O sea, acá hablando solamente desde esas violencias, pero son muchas otras las violencias que también vamos viviendo, todas, todos, eh, sujetos a este sistema, po, capitalista, patriarcal, colonialista, etcétera, po. Sí, No sé. sí, es que es bien interesante Y porque, ligando, dale, Katy. como ligando eso que nos estás contando, Cheryl, con un poco lo que vimos, el video que vimos hace un ratito, es tu performance, Melinka, ¿no? No, ¿Se llama Melinka? esa no. O sea, es que mira, hay dentro de mi trabajo como tengo otra serie como que es aparte del proyecto Yeguada Latinoamericana, pero trabajada Ujú. igual en paralelo, yo creo, son procesos paralelos, pero bueno, comencé con eso, con ese trabajo desde los fúnebres, que yo le digo vertiente fúnebre, pero todavía no es un nombre como oficial de esa serie, porque bueno, estoy en pleno proceso creativo, entonces todavía no puedo como tampoco definir nada tan bien, pero sí, Procesión Melinka es la primera acción donde parto de trabajar con estas temáticas y donde invito amigas a accionar, y claro, aquí se habla del abuso, está lo fúnebre, también, bueno, Melinka eso fue en un ex centro de tortura, pero la que acabamos de ver se llama 25 de noviembre y fue realizada el 25 de noviembre, por lo que se conmemora en ese día, que de hecho fue antes de la marcha, pero nosotros durante la marcha estuvimos detenidas al final, pues. Sí, es un poco lo que quería como plantear, era que es bien interesante como lo que tú dices, porque, y ahí me resulta un poco la pregunta, es a propósito, cuando tú empiezas a hacer todo este proceso creativo, que además nos cuentas que es paralelo, evidentemente hay varias como acciones o trabajos que tienen un concepto, una idea y que se van desarrollando de manera paralela. Cuando empieza todo esto, tú te planteas de antemano que sea un punto de partida, que no sea necesariamente total, pero sí un punto de partida de tu biografía o tus vivencias, o ha Sí, ido como resultando en el camino, en ese encuentro entre tú como artista frente a lo que vas expresando. no, en realidad como que todas van de la mano con cierta vivencia o situaciones que he estado viviendo justo en esos momentos. Y claro, después Okay. cada una de esas propuestas ya se comienza a desarrollar mucho más y así mismo mi discurso, o sea, como creo que también ahí como que fueron como también un primer motor, como esas vivencias. Luego ya también me abrió a conocer otros casos y ya empecé a trabajar a partir de lo que le sucedía también a otras personas. No sé, pues, por ejemplo, con Ginny Sandoval, esa performance surgió porque desde sus seres queridas, cercanas, me pidieron que hiciera esa acción. Entonces, ahí también tuve otra relación con ese tema del femicidio, que yo no he perdido a ninguna querida mía bajo esa, no sé, bajo ese crimen así brutal, La violencia. pero sí, claro, como
esto me hizo como conocer más también esa experiencia. Y claro, como que en cierto modo igual me voy vinculando o relacionando con estos temas de alguna manera. Tampoco me gusta como llegar y hablarlo de, no sé, pues de Gine no lo hubiese hecho si no me lo hubiesen pedido así, o lo hubiese hecho pero pidiendo permiso, no sé, porque también tampoco la idea es como ser invasiva con eso. Pero claro, como que cada una de las acciones vienen, obviamente están vinculadas a ciertas cosas de mi biografía, todas, yo creo. Es de ahí también que saco como que saco el imaginario, pues, es lo que yo he visto, lo que conozco, lo que he observado. Sí, Me parece sí, bueno, interesante. la creación Es, artística siempre tiene ese lugar propio y el imaginario va determinando también el espacio de la autoría, ¿no? Mm, sí, claro. y es eso, es esto como de crear desde uno y desde lo que te toque la fibra, en este caso, pucha, es muy intenso, y pasa que no solo a ti te ocurre eso, sino que a las personas que ven las acciones. En la conversación anterior, Katiuska hablaba también eso de la empatía, de que uno al ver las acciones se siente profundamente tocado o tocada, eh, y es imposible no generar esa relación. Pero también hay ciertas resistencias. Ahí quedó, de hecho, en la conversación anterior, cuando hablábamos de las resistencias, que no siempre es bien recibida la acción, porque en el fondo las performances, las tuyas, son bien provocativas. Y, y hay resistencias de hombres, hay resistencias de las mujeres también, que muchas veces los comentarios como no me siento representada, como si el sentirse representada fuera algo, no sé, como que fuera una obligación O sea, y o como un si deber. yo estuviese representándola, porque tampoco es mi intención, yo no quiero representar a nadie. Ajá, claro, y los hombres también se sienten súper, algunos se sienten como súper pasados a llevar, es como, para ellos súper violento ver, por ejemplo, la yeguada. Yo quisiera entrar en esos aspectos, como en no sé si lo incómodo, pero la provocación que ocurre como la de vuelta, que ocurre con esa gente que no está de acuerdo con la performance, o qué pasa con ustedes con estos comentarios, se termina de Mira, a mí cerrar la poco me performance con importa estos igual. Ajá, Es que no está cerrada, pues no se cierra nunca hasta que me muera, yo creo, hasta que, o sea, o hasta que yo termine, deje de hacer. Pues. Es como un proceso inacabado sí. en el que voy de investigación, de creación, de aprendizaje, eh, de exploración. Entonces, pero los comentarios para mí no cierran una performance, como que obviamente siempre van abriendo nuevas cosas, pero tampoco los considero mucho. También veo en redes sociales cómo la gente se expresa y siento que leer, tampoco, o sea, leo muy pocos también porque son muchos a veces, o antes, al principio eran más, ahora menos. Pero sí al leer lo que la gente dice, que muchas veces también se repite lo mismo, lo único que veo ahí es evidenciar el problema, como se evidencia el problema en lo que la gente dice, como ahí expresa lo que piensa y de esa forma también está leyendo las acciones, como se está quedando solamente en lo superficial, que puede ser como el mostrar el cuerpo, pero también fuera de un contexto como de lo privado, donde, no sé, pues como ahí yo siento que es como un intentar subvertir como esa hegemonía masculina, pero en el plano de lo sexual, de la sexualidad, del erotismo y del placer, como que creo que al sacarlo del contexto como de lo privado y de donde se masturban así como en, no sé, en solitario y a escondidas como y ponerlo en lo público ya como protesta para decir otras cosas, como que ahí, claro, ahí ya se evidencia que hay un problema en el cómo nos leen, cómo leen nuestros cuerpos. Entonces, no sé, pues como que yo pienso que lo que más evidencia es eso al final en los comentarios, pero para mí como
sí quise contestarlos una vez con un manifiesto después de la primera acción que se viralizó de la Yeguada, que fue Banda de Guerra. Ahí salió el manifiesto y fue como esa vez y ya no, tampoco les contesto. Pero tampoco voy a Cheryl, parar. Po. ¿Mm? por ejemplo, ¿cuál es el público objetivo de la performance? Porque, por ejemplo, ocurre la performance Si en la tuviese calle, uno objetivo, no lo haría en la calle, porque en la calle te podía encontrar con todo tipo de personas. O ya, sea, pero mira, que a mí me llama mucho la atención una cosa, y es con relación también a las redes sociales. Ocurre en la calle, está la gente que percibe la performance y la vive allí, está la gente que la ve por redes sociales y comenta por redes sociales y genera, finalmente es como, pasa por un filtro, ¿cachai? Que es como, que es la cámara, que es quien lo grabó. Entonces finalmente hay varios públicos de la performance. Uno, quien lo ve luego, el que está ahí, ¿entendí? El que empatiza o el que no, ¿cachai? o sea, es que la performance es el momento mismo, pues, cuando sucede, cuando pasa y la gente que lo ve y se lo encuentra y hasta lo que alcanza a ver. Pues. Pero ya Ocurre después el con tu trabajo de performance registro que, ya es otro trabajo. Ahí de hecho ya al pasarlo por la edición ya hay otra ajá, mirada, pues ahí uno puede enfocarlo hacia lo que uno quiere que la gente vea. Entonces como que de cierto claro, modo igual se direcciona un poco lo que la gente va a ver y después ya tampoco ya se escapa de mis manos cuando el registro ya sale a redes sociales, pues ya no sabemos y eso es a súper quién más llega. Pues. interesante, eso es súper brígido y es súper interesante también, porque finalmente la performance Mm. se amplía heavy, ¿cachai? Como el Casa Noticia, ¿me entendí? El que iba caminando y se Claro. encontró con la performance y también tiene una opinión ahí el que está grabando, ¿cachai? El que está grabando la performance y dice, mira estas weonas que están, ¿cachai? En esta, o mira qué pulento, ¿cachai? Como también hay un filtro con el que está grabando, ¿me entendí? Como que hay un montón Ah, claro, ahí. es que ahí hay otro tema, po. O sea, es la gente que se pilla con la acción y la graba no sé, pues la sube a las redes sociales como desde su percepción, desde su punto de vista, pero también está desde el registro oficial de la performance, po. Y que es ahí donde Y yo está el también he registro puesto oficial. como mucha más atención, mucho más ojo a ese material, porque es ahí donde se va a preservar esa performance, donde va como a poder perdurar y donde también va a tener mucha más audiencia porque al final Claro. se ve mucho más el registro después que la misma acción en vivo, pues lo ven algunas personas, no las que se Ujú. la pillaron, porque yo tampoco aviso, tampoco invito, a menos que sea como gente del Claro. equipo, contención, pero no publico nunca que voy a hacer una performance, no me hace mucho sentido como decir como voy a hacer una performance en tal lugar, vayan, como Claro. no sé, pues. Sí. Claro, pierde sentido un poco de Sí. la acción misma. Ya está bien como manejar ciertas condiciones logísticas de contención, como dices tú, y otra cosa es que finalmente la acción, más que provocar, como que suceda, y en ese vértigo finalmente la performance no existe. Sí, lo interesante ahí es como, y que incluso para mencionarlo, creo que es bien interesante de que tú, claro, una cosa es la acción y el público con el que él te enfrenta y otro es el registro. Y el registro es el que se preserva y que de alguna manera es por eso que, no sé, cuando nace o se empieza a instalar la performance en el mundo, el registro es finalmente el único elemento donde podemos acceder a él de los años 70 y de otros artistas, ¿cierto? Y pasa a ser también un material obra, ¿ya? Que, Claro. Un archivo. Un archivo, claro, un trabajo de memoria también ahí, ¿cachai? Ujú. Que se vuelve, que lo hace perdurar, ¿cachai? Que lo vuelve obra artística finalmente. Entonces hay una construcción por parte de tu trabajo en salvaguardar todos los elementos para que siga siendo siempre una acción artística. Y ese es súper interesante con todo el contenido político, social y toda la, evidentemente, esa constante creación que está ahí tú en tu cabeza, llevándolo en la práctica. Eso es muy, a mí una de las cosas que de lo que he podido ver de tu trabajo, es como
y sobre todo como finalmente, sin ser tú, o sea, no es como, a diferencia de otros artistas, digamos, que son como ellos mismos, su propio cuerpo expuesto, su propia performance, ellos instalados como casi protagonistas, como lo podíamos ver a veces como el MBL en escena, ¿cachai? Como siempre, Ujú. como en esa búsqueda. Yo no sé si te logro identificar, por ejemplo, en las acciones, ¿cachai? ¿Me Claro. entiendes? Y eso es muy interesante, porque si bien tú accionas, tú creas, tú resuelves escénicamente, perdón si es lo correcto el concepto, como soy diseñadora escénica siempre lo ocupo, pero para mí siempre todo tiene un prisma más escénico. Tú finalmente construyes una manera de la generación de la acción, valga la redundancia, pero no necesariamente te vuelves protagonista, y eso es muy interesante, porque es muy, finalmente el concepto, el tema, la búsqueda es lo que impera, ¿cachai? Y eso es, me llama mucho la atención del trabajo, porque la profundidad que tiene está en evidencia, y es como constantemente buscar esa evidencia, y eso es muy... me hace pensar, ¿cachai? Me hace pensar cómo finalmente el espacio público, con todo su contenido, ¿eh? Porque la misma imagen que veíamos anteriormente cuando iniciamos este conversatorio, o sea, definir un lugar con esa carga política, con los actores que van a funcionar en ese lugar que cotidianamente están, y además que hay algo muy interesante en esa performance que logras, que gracias a esas vallas papales, y tú finalmente intervenir ese espacio, logras generar un gran escenario donde todo el mundo te puede ver, y la posibilidad de que esa acción se pierda por la cantidad de público, por la intervención de carabineros, sino que todo lo contrario, finalmente hay una limpieza de toda la acción, que cualquier punto de vista, no importa dónde esto estuvieras, se iba a ver. Y eso habla simplemente de un camino de entender entre lo que haces, lo que creas, y también como salvaguardar de que la acción finalmente determine todo el discurso, ¿cachai? Y es muy interesante en ese sentido. Y por lo mismo, quiero preguntarte, ¿qué piensas o cómo resuelves tú? Porque tú hablas también del espacio íntimo y también de lo privado, como transgredir esos lugares para poder generar cierto discurso, cierta opinión con respecto a ciertos temas. ¿Cuál es tu versión o tu manera de entender el espacio público? ¿Cachai? Sosteniendo esto, sosteniendo que el espacio tiene una carga política y social, sí o sí, sobre todo en la calle, digamos, por donde pasan las cosas, porque hay carga política y social que es diferente. Para la mayor cantidad de las personas en Chile, evidentemente el frontis de la moneda tiene una carga, para otros que tiene distintas variables, ¿cierto? Hay otros espacios que son más significativos para ciertas comunidades, para ciertos territorios. Entonces, bajo toda esa condición simbólica, ¿cuál es tu relación finalmente con el espacio público, tú, Cheryl, como creadora? O sea, me llamó mucho más como la atención, tampoco fue que yo un día dije, no, o sea, como que, no sé, fue como una decisión no tan así como forzada, sino que fue porque me hizo sentido trabajar en esos espacios y sobre todo como componer en ellos, como utilizando también la memoria que tienen esos espacios, sus cargas simbólicas o lo que pueda significar como para las instituciones de poder o para la misma ciudadanía. Entonces, creo que me hacía mucho más sentido ir a hacerlo ahí directamente en ese lugar como para interpelar, a que representarlo en un escenario de teatro o en otro lugar y armar ese lugar como si fuese ese otro espacio, como que siempre me llamó mucho más la atención hacer como interpelaciones directas. Y claro, en un principio como mi objetivo era provocar no sé, pues a las policías, a Carabineros de Chile, como fue como
como lo primero que me interesó como ir a atacar, porque es con quienes nos vemos finalmente en las calles. Entonces, como que ahí como, y también como conociendo esta institución, claro, me llamó mucho más la atención ocupar a estas personas para que también terminaran accionando, porque su actuar es muy predecible. Entonces era como muy obvio que lo que iban a terminar haciendo en esa ocasión, por lo menos, o sea, por ejemplo, en 25 de noviembre, pues ya sabíamos que no iban a sacar así como muerta y no iban a meter a furgón de imputada. Pero claro, como que siempre me ha llamado mucho más la atención ir a los lugares mismos a interpelar y a irrumpir y a provocar. Por eso, y no sé, como que también creo que yo siempre cuando me imagino como las acciones, siempre la imagino también como imagen, entonces me imagino como todo ese escenario, o sea, yo también ocupo los términos escénicos, también creo que lo es, creo que también he llevado una investigación escénica todo este tiempo, entonces claro, como que yo lo veo como un gran escenario en los espacios de la calle. Y lo que me interesa también es como a qué personas va a llegar esta acción o quiénes se la van a encontrar. Que no es solamente como, no son espacios como normalizados para que sucedan cualquier evento artístico, sino que aquí lo va a ver cualquier persona que no necesariamente tiene un vínculo o una relación con eso. Entonces, también me interesa mucho generar esa extrañeza en las personas, como no entender inmediatamente qué es esto o qué significa, sino que tener que darle una vuelta, no sé, como siempre lo pienso como un círculo, como no cerrar el círculo, sino que como empezar a dibujarlo y dejarlo abierto, como que ahí la gente también ya termina de hacer sus propias lecturas, como que me interesa encontrarme con las personas en la calle que van a tener que generar esa reflexión de qué es esto, no sé, pero tampoco me gusta decir así como tan literalmente siempre qué es esto, como, no sé, pues por eso hay también maneras de accionar o está el silencio, que tampoco vamos explicándole a la gente qué es lo que estamos haciendo. Pero no sé si respondí a tu pregunta, pero creo que, Sí, perfecto. no sé, siempre Sí, sí, no, súper bien, como que coincido en varias apreciaciones con respecto a eso. ¿Katy? Sí, me gustaría saber un poco cómo accionan, Cheryl. Como, cuál es, como un poco, por ejemplo, nosotros en la con el Patriótico, sin ser proceso. autorreferentes, por ejemplo, nosotros tenemos, sabemos que si se apaga la luz, se corta la luz, nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Si entra un perro, sabemos qué hacer. Si entra un borrachito a la escena, también sabemos que afuera están los técnicos en escena, están nuestros compañeros, están los diseñadores, si se nos rompe algo. Como que tenemos más, tratamos, porque bueno, tú cachai, la calle es intensa. En tu caso, ¿ustedes tienen más o menos pensado, no sé, entra alguien, si entra un fanático, no sé, religioso, cuando pienso en la acción que hicieron acá en el templo Votivo Maipú, que entraron al templo las yeguadas, abrieron el lienzo. Si entraba alguien y no sé, las golpeaba, ¿hay gente afuera? ¿Ustedes tienen gente afuera resguardándolas? O no sé, ¿tienen un plan? O sea, siempre hay planes, po. O sea, para todas. Ya. Y todas tienen distintas Ujú. dificultades, son todas las acciones diferentes. Entonces, bueno, la de la iglesia esa que tú mencionaste, no, pues íbamos como con dos personas de registro y con otra persona más de cómplice, hay que también registraba y nada más, pues. Era como ya ahí entrar y salir y irse al tiro. Pero en realidad como para todas las producciones como más grandes, hay toda una preparación anterior. Yo le hago Ujú. entrenamiento a todo el equipo, o sea, primero convoco, y ahí veo quiénes van a participar y quiénes no, y con las que van a participar ya comienzo a darles entrenamientos para prepararlas para poder accionar y enseñarles ciertas señales, ciertas señas, porque hay imágenes que ya están como previstas y otras que a mí se me ocurren en el momento, dependiendo de las posibilidades también que entrega el entorno, hay que escuchar el entorno. Entonces, como que dependiendo de esto y de los lugares a donde se puede acceder, voy componiendo, pues, y ahí voy
o ocupo la típico como el teléfono, como entregar un mensaje así rápido, o ciertas posiciones como ya planificadas, como entregar la indicación así muy rápido así para a las demás, o ciertas señas, como que para todas las acciones son distintas. No sé, pues cuando voy a sacar la cola hay ciertas señas que he ocupado como para que las otras la reconozcan, y para que la música también, si es que hay música, y para que, no sé, pues tengo que estar ahí en diálogo también como con todo el grupo, pues. Y eso también es importante que se genere pues, anteriormente, como una complicidad y una escucha grupal. Y de ahí saco todas las herramientas escénicas para poder entrenarlas y que eso se logre. Entonces, claro, hay toda una preparación, pero también hay protocolo. O sea, antes era hablado, en un momento ya se tuvo que hacer escrito porque no se estaba respetando mucho. Pero era como, obviamente siempre no sé si parece que la alcancé a decir el otro día, pero como siempre el objetivo es interpelar por medio de la acción, entonces como que obviamente si llegan como los pacos o no sé, las pacas, hay que mantener el silencio, no sé, ignorarle y continuar la acción hasta lograrla. Como que eso es como una cuestión que ha sido muy clave y que ha servido mucho todo este tiempo para poder ejecutar bien las acciones. Y bueno, en un principio, de hecho, cuando empecé a trabajar en las calles, los pacos antes no cachaban muy bien, como ahora y con todo lo que ha pasado y con todas las performances que se hacen en la calle, como que cachan más como más o menos de qué se trata, pero cuando empecé no sabían mucho qué hacer, no sabían cómo abordarlo. Entonces, esos protocolos fueron como muy claves para poder lograr realizarla. Y creo que también es muy clave como poner atención y escuchar más que hablar, más que decir. Creo que, no sé, como que hay distintos protocolos, pues, distintas preparaciones para las distintas acciones. Todas tienen sus diferentes dificultades, como decía. Sí, claro. Cuando uno va, es como en el caso de nosotros también, cada obra tiene su manera de funcionar en la calle. Nunca repetimos modalidades. Solo aprendemos una de la otra, pero no necesariamente se repite. Hay algo que mencionas Claro. que me llama la atención, que tiene que ver con el silencio. Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho que el espacio del silencio en escena es como un generador de cierta angustia, a menos que haya sido una decisión muy clara, que es parte de la construcción narrativa, ¿cachai? Nosotros funcionamos con todo lo contrario. Entonces, tú tienes ahí nos falta silencio. Claro, quizás a veces nos falta, Es que es claro. distinto también, pues. Sí, Es no, de diferente todas lo que maneras, hacemos. pero me gustaría saber Sí. cuál es tu intención con respecto, o cómo lo ves, ese silencio necesario en la performance. Es que depende, pues, porque el silencio aplica, no sé, pues como... o sea, es que mira, hay acciones en que ya empecé como a ocupar la voz, pues, en el coro polifónico, por ejemplo, o en ¿verdad? la Virgen de Carmen Bella, que también cantábamos las canciones La como procesión. estábamos en una misa, pues. Pero lo que hago yo son acciones, pues. No son diálogos, no hay texto, así, ¿cachai? Entonces como que no, así tienen que funcionar, po. Aunque igual yo les digo que hay que hablar de repente, tampoco es como todo el rato ir solemne y nada más, pues también como si es necesario decir algo, no sé, pues como, oye, me duele, no sé, ha pasado como alguna como que se rompió el pie por algo, ¿cachai? Y es como, prefiero que lo digan, como que me digan y poder solucionarlo ahí mismo, como me acuerdo que en el teatro, en actuación, cuando, sobre todo primer año, que de repente se te cae algo y como que no sabía qué hacer y es como que quedó ahí botado y pues tratar de continuar, pero esa cuestión se cayó y después ya caché que no, pues tenés que parar, o sea, tenés que agacharte, recogerlo y continuar, pues, ¿cachai? O una imagen, como yo siempre le he dicho que es muy importante que quede muy, que quede como armada, entonces prefiero como darse el tiempo a que se resuelva, a que quede todo bien, antes que a tratar de hacerlo a la rápida y, ¿cachai?
no sé, pues, pero siento que, claro, en las acciones es muy importante el silencio, más que estar así también en un bullicio todo el rato, porque hay que concentrarse y hay que escucharse desde otros lugares, pues no solamente como de la voz, sino que tenemos que escucharnos en todos los sentidos, desde todos nuestros sentidos. Entonces, sí, pues como el silencio es muy importante. Para aprender también hay que escuchar. y, Claro. y, y claro, cuando hay que decir algo y es muy necesario, sí. Pero ahí, por eso yo decía que es muy distinto a lo que hacemos, porque tal vez en el teatro como callejero, como que hay que también sostener una cierta como energía, como acá se sostiene, pero desde otro lugar, no necesariamente como desde el hablar, y Sí, para sí. también llamar como la atención, sino que ya con lo que estamos haciendo, con una acción pequeña que ya genera extrañeza a la gente porque no te estáis desplazando de la manera que lo hacen normalmente las demás personas. Entonces ya vais como capturando las miradas. Claro, y el silencio ayuda a que esa Sí. extrañeza exista de verdad. Claro. Sí, qué interesante, porque finalmente, como te decíamos, que a veces nos angustia. Claro, hacemos teatro callejero que tiene que ver con otras lógicas y evidentemente está todo mucho más, o sea, sí, creo que tienen casi los mismos niveles de producción, solo que claro, los objetivos son distintos, pero claro, funcionamos Yo creo como que, lenguaje. yo creo que no nos alejamos tanto. Sí, hay varios conceptos Yo creo que a pesar de todo sí se encuentran cositas claro, o sea, sí, yo creo que no, en creo común. que tenemos Claro, una nuestro misma, Sí, relato yo creo que es... sí. sí, nos encontramos todo el rato, sobre todo porque hay un reconocimiento de ese gran escenario, ¿cachai? Y cómo ese Ujú. gran escenario empieza a tener un contenido, cómo nosotros aportamos, ya sea como desde el teatro o desde la performance. Además son muy vinculantes, hay cuerpos en escena, hay cuerpos en el lugar. Creo que el espacio, que el concepto Resignificar de el lugar. extrañeza es algo que Sí, nosotros, por ejemplo, en el equipo de diseño de la Patriótico, es como la búsqueda constante. sí. ¿Cachai? ¿Cómo generamos que ese espacio, porque el irrumpir en el espacio público, ya sea con una preparación de muchas horas o de un momento a otro, requiere es alterar el cotidiano, y alterar el cotidiano para poder captar atención y también para que el espectador resuelva escucharte, tenga una predisposición para poder entender o resolver o recibir un discurso o una opinión también. Y bien Ujú. interesante eso. Sí. Oye, ahora yo quería llevarte un poquito ya, porque poco lo mencionábamos el lunes pasado, que tú tenías una construcción de muchas cosas, y creo que tienes una exposición, de hecho, ahora en el Museo de Bellas Artes. Hay distintas cosas que tú has ido como eh, desarrollando artísticamente, y me parece muy interesante como hablar de eso. Sin embargo, creo que hay algo que como un hito pareciese, ¿no? Que es la yeguada latinoamericana, y me gustaría saber cómo surge. Un poco lo mencionaste el lunes pasado, pero me gustaría retomarlo. ¿Cómo surge porque es una imagen súper potente, ¿cierto? Y cómo surge esta serie de performance que ha ido construyendo. Bueno, como a partir de esa experiencia, de hecho, del video que mostraron, me gustó esto de hacer que los Pacos continuaran también la acción. Entonces, y siempre pensando en ese enojo que tengo con la institución y querer seguir provocando, ahí surgió como, bueno, y de observarles también en la calle, arriba de caballos y yeguas, como instrumentalizándole, utilizándole aún a esta altura como arma. Me pareció como, no sé, me llamó la atención el culo de los caballos, de las yeguas. Y también como ver siempre a todos los próceres como en los monumentos arriba de
caballos, como para verse mucho más heroico. Y también la participación que tuvieron como la especie equina dentro del proceso histórico de colonización. Entonces como que, y como ser una, en cierto modo como una bestia traída a América Latina. Entonces, claro, como parte más o menos por ahí, como que fueron varios cruces los que fui haciendo para dar con la idea de hacer de armar esta yeguada, como me llamó mucho la atención como que la primera yeguada que trajeron a América Latina, como en la segunda avenida de Colón, fueron 7 yeguas. Entonces yo para esa primera acción quería que fuésemos 7 yeguas, que bueno, yeguada es una manada de yeguas. Entonces, y también como por dar ese sentido como de que esto sea una invitación a accionar en manada, Claro. a desobedecer en manada. Entonces, bueno, también parte como, estaba paralelo estudiando como, yendo a entrenamientos de danza buto, donde también estaba teniendo esa búsqueda como de empezar a romper un poco, a explorar más maneras como de movilizarse. Entonces, claro, como que ahí justo, no sé, se me hice como también la relación con lo anal, como también estaba cuestionándome mucho el tema como del placer anal y de cómo en cierto modo se omite o ya no se habla de nuestro placer anal. Entonces como, o de esa zona, como, y si es que se habla como del placer anal, siempre se termina asociando a la homosexualidad Claro. y o también ya, y en general como dentro de esta sociedad así, heterosexual, heteropatriarcal, como que esa zona solamente es para que salgan, para expulsar, pero no para que nada, para que nada entre. Entonces como que, no sé, ya me llamaba mucho la atención, entonces como creo que fueron cruces de varias cosas las que me llevaron como a la idea y luego pensé como en esta metáfora de qué pasaría si estas bestias un día como botan a los pacos y los atacan, así como a los pacos que van arriba de los caballos, a la yegua en el centro, no sé. Po. Entonces, claro, ahí pensaba como en hacer esa, eh, no sé, po, de continuar con esa metáfora, pero ya no como montando la bestia, sino que encarnándola y ahí, pues, ahí empezó a surgir y lo empecé a probar como en mi espacio íntimo, a experimentar y me puse una cola y me fui dando cuenta de la imagen, como que se desprendía de empezar a movilizarse así y con una cola. Entonces ahí surgió. Pues. Y bueno, la primera idea era como hacerlo con plaga anal, con cola plaga anal, pero es muy caro el plaga anal para tantas, entonces como tuve que inventar una cola les. Y así surgió, pues, y fue un poco difícil porque al principio me costó como que quisieran aceptar accionar, pues, o sea, hacer esta acción. Algunas de las compañeras me dijeron ya vamos, pero de otras también me dijeron que no, que era muy raro, muy grotesco y como que no. Entonces, claro, no sé, pues por ahí surge la idea como de todas estas como investigaciones o cruces que estaba haciendo y nada, pues de ahí se empezó a desarrollar, pues lo empecé a desarrollar como a los lugares que quería que las bestias atacaran, pues, así como que fueran a interpelar, a provocar. Y así como empezó como la iglesia, no sé, pues las distintas fechas conmemorativas, como ya sea como tradiciones patrias o eclesiásticas, y así, bueno, y a la ciudadanía entera, pues como lo mismo que ustedes decían, por lo que genera en muchas personas, pues igual es molestia, enojo, y hartos comentarios como que pretenden ser despectivos, pero finalmente para mí no lo son, pues, o sea, que me llamen puta, para mí eso no es para nada un insulto, pues. Entonces, eso, pero como que viene más o menos como de ahí, son varias cosas las que me fueron como haciendo sentido para llegar a esa idea. Es heavy lo que ocurre con la yeguada y su alcance. Como que empezó, bueno, porque claro, es tan intensa la acción que empezó como, Katy, ¿estás ahí? Como que tiene un alcance Sí, súper pero me desconecté potente. un poquito. Y
¿Y qué te pasa a ti con el tema, por ejemplo, de la censura? No sé, ahora pensando en los amigos estos del iLab, los de la luz, por ejemplo, que viste que tuvieron censura. En tu caso, por ejemplo, también he visto como en redes sociales ustedes han tenido que un poco como sacar, por ejemplo, los pezones, ¿cachai? Porque por el tema de la censura de las redes sociales. Un tema por ahí, como que pasa que leía en una entrevista que le hacían, no sé si a ellos, a los mismos chicos que hacen el tema de las luces, que el arte vuelve, que por fin el arte vuelve a tener como su estado de peligrosidad, ¿cachai? Y yo un poco pensaba en la yeguada, ¿cachai? ¿Qué te pasa con eso? Con esa... ¿Realmente te sientes peligrosa? ¿Realmente sientes, por ejemplo, esta acción una acción peligrosa? ¿Por qué la gente también reacciona de esa forma, ¿cachai? Quizás la gente lo siente peligroso, o no sé. ¿Hay alguna relación ahí? ¿Tú la sientes? O sea, yo creo que la gente también le tiene mucho miedo como a la libertad sexual, como, no sé, pues como a nosotras todavía no nos dejan decidir, o sea, lo que pasa con el mismo aborto. Claro. Creo que al vernos como apropiándonos también de nuestros cuerpos y dándole el uso que nosotras queramos, también como que creo que molesta, pero no siento que sea peligrosa. Y bueno, y tampoco, no sé, pues, tampoco la censura como que no sé, pues tampoco siento que me tocara, o sea, como que no, la censura tampoco es como que fuese ya un limitante, pues de todas maneras igual los trabajos se terminan viendo, no sé. Yo creo que es infinitamente peligrosa, por lo que tú hablabas, como que el empoderamiento femenino es súper peligroso. Por ejemplo, lo que ocurre con las amigas de las tesis. ¿No? Por ejemplo, las chicas hicieron esta performance y empezó también a agarrar vuelo y en términos mundiales, o sea, la gente empezó a replicar la performance onda, en todo el mundo. La yeguada le costaría llegar a todo el mundo, ¿verdad? Como que no podría hacer una performance que se replicara, porque en el fondo lo que hablabas tú, como que hay que tener cojones para salir a la calle con la cola, ¿cachai? Como que es intensa la cosa. ¿Tú puedes hacer un nexo ahí, por ejemplo, entre lo de las tesis, como que, ¿qué onda? ¿Cómo ves ¿Cómo? esa dialéctica entre las tesis y la yeguada, por ejemplo? ¿Hay algún... No sé. O sea, es que no sé qué nexo, pues, o sea, claro, como que puede haber cuestiones discursivas, como también Sí, sí, estamos como como la paradas ocupación del espacio desde una vereda público. como feminista, claro, Ajá, pero igual son trabajos súper diferentes. sí, De sí, partida son la yeguada distintos. no es una invitación a ser replicada tampoco, pues, No, pues, como, no es la idea de eso. como una manada, o sea, es como, Ajá. no sé, pues, es distinto el trabajo, pues, Pero, por es ejemplo, la diferente. manada podría igual ahí dialogar, ¿cachai? La manada de la yeguada con este grupo de mujeres que se empoderan y hacen la misma acción, ¿cachai? Como el mantra de las tesis y la acción de la yeguada, ¿cachai? Como que muchos cuerpos replicados en la calle, ocupando el espacio público. Yo creo que hay un montón, puede dialogar mucho. No quería No entrar en sé. polémica, guachita, Ah, es pero que es que justo además fueron dos y creo que son performances trabajos, súper... o sea, son trabajos diferentes igual, entonces como Sí. que no haría, por ejemplo, la intervención del violador en tu camino como con cola y colocándola dentro de mi propuesta. Como que Ah, siento que claro, igual es diferente. ajá, Y también creo que también son procesos distintos a los que llevamos, pues los que llevan la chiquilla de las tesis con el proceso que llevo yo y también como, no sé, pues, o sea, tampoco conozco tanto desde su proceso, pero te puedo hablar del mío como que igual no, tampoco es que yo haga acciones que después se van a seguir haciendo, pues, o sea, como replicando, pues, sino que cada acción está preparada para suceder solamente esa vez y nada más, pues. ujú. No sé, como que creo que igual son distintos. Yo creo Y que, claro, obviamente, como decía Ina, no todas se van a atrever tampoco a salir con una cola, eh, intenso, intenso. como que Igual también pasó ya que ahí hay ella, como,
ellas se encontraron también con esto, yo creo que tampoco ellas lo pensaban. Entonces fue como un hallazgo. En cambio tú has ido construyendo esta performance, como imagínate, como desde tu biografía, toda tu relación con los carabineros, con la institución, con tus propias percepciones, y entonces tu biografía finalmente cae y se vuelca y se desarrolla en estas otras performances. Claro, hay hartas diferencias igual, pero es que justo además son mujeres y ocupan el espacio público O y sea, entran en mujeres el no área de la tanto. performance, ¿cachai? ¿Cómo? Es que, no sé, como que también hay un cuestionamiento, al menos como desde la Yeguada, como a criticar también como esto de las categorías binarias, como por eso también es como una búsqueda de una bestia que sea mutante. Uh-huh. No sé, creo que Sí, yo igual creo hay que de otros alguna temas. manera, claro, yo creo que de alguna manera solamente coinciden en un espacio de, como con una fuerza feminista, que no solamente se dio en los dos casos, sino que también se dieron en la vinculación con el nacimiento de organizaciones feministas, donde la libertad al ser mujer o disidente empezó a ser cada vez más fuerte, y cada una de estas acciones, unas más acciones que eran como sociales y civiles, claro, que siento que las tesis van en esa dirección, distinto a la performance y la acción artística que tú estás desarrollando. Yo creo que quiero volver un poco a lo que hablabas tú hace un rato también de la provocación, ¿cierto? Como que lo mencionabas, y en algún momento también dijiste la palabra subversivo. Yo creo que ahí me gustaría saber de tu parte, en esta construcción artística, y quizá porque encuentro brillante como tu concepción finalmente, desde dónde viene la yegua, cómo empiezas a vincular estos conceptos a través de la imagen finalmente que vaya a poner en la calle. Entonces, yo creo que me gustaría saber cuál sería quizás el concepto que más te puede definir, si es más subversivo o más provocador, ¿caché? Que son distintos. Parecieran que fueran sinónimos, pero no lo son necesariamente. Y entendido que la provocación cambia y provocáis finalmente en un estado mucho más pequeño, ¿caché? Que es el estado a las personas con respecto a sus emociones. Sin embargo, ser subversivo tiene un poco de cambiar el orden social de las cosas. ¿Cachai? Como Claro. hacia dónde va, o cómo te podrías definir en torno a eso. O sea, es que creo que la provocación como que igual viene como un poco de la mano cuando ocurre una acción subversiva, como que siempre va a despertar como ese tipo de reacción. Creo que, no sé, lo considero más como que viene como una consecuencia tras una acción, como una reacción puede ser, no sé, como que creo que igual siempre va a pasar si uno está atacando como la norma, o subvirtiendo la norma, no sé, como que siempre va a haber gente que se va a escandalizar, creo que está como demasiado introyectada la moral y el conservadurismo aún en la ciudadanía, entonces como que creo que siempre va a pasar con alguna acción que pretenda atacar a eso. Y sobre todo que también se esté como planteando desde ese lugar de la sexualidad y también desde el erotismo, del placer, de nuestro placer y por nuestra libertad sexual. Entonces como que creo que igual hablando sobre todos esos temas siempre va a haber también una provocación. Bueno, y tampoco son los únicos temas que estoy tratando, pero también la propuesta, al menos de Yeguada, tiene mucho de eso. Sí. Sí, es bien interesante porque yo tengo la sensación de que, claro, cuando deje de ser tema, como el cuerpo de la mujer expuesto en la calle o en el espacio público, digamos, tenga la connotación erótica, ya tenemos que hablar de otra cosa nomás, probablemente. Sea otro el tema. Oye, ¿y cómo lo ves ahora? Como estamos en una pandemia, está en un ascenso todos los casos, se viene súper duro, como sobre todo, bueno, en el sector artístico más todavía, creo yo, estamos un poco desapareciendo. ¿Qué pasa o cómo
¿cómo te proyectas o cómo estás conviviendo finalmente en este espacio de pandemia y cómo crees que evoluciona un poco más Cheryl Linet? No sé, igual como varios proyectos, como yo creo que como le ha pasado a mucha gente, he tenido que posponerlo, porque obviamente necesitamos vernos, pues, necesitamos estar cerca, relacionarnos, o sea, no sé, pues como que tampoco me acomoda mucho a mí como esto de que ahora todo sea como a través de lo online, no sé, como que también me cuesta eso, porque el trabajo que estoy haciendo requiere de que estemos viéndonos, o de que nos estemos reuniendo y todo eso, entonces, claro, hoy día como que muchos de los proyectos que tenía quedaron ahí pospuestos y nada, pues igual este tiempo me ha servido como para ir en cierto modo macerando las cosas, organizando también mi trabajo, haciendo las cosas pendientes como, o trabajándolo desde el lado más como desde la escritura también, o desde la revisión de archivo, de registro, no sé, pues como que por ahora siento que he estado como más en ese lado. Sí, sí, surgió un trabajo hace poco, Vigilia, no sé si vieron el video, como, como creado ahora en contexto pandemia, pero no sé, creo que igual estamos en un tiempo complicado, difícil o sea, igual me sirve mucho pensar que es momentáneo, como que más adelante ya vamos a salir de todo esto y no sé, pues vamos a poder continuar esas cosas que quedaron pendientes. Pero de alguna manera igual he seguido trabajando en un proyecto, Bestia Lúbrica, una obra que quiero dirigir y con las compañeras hemos estado igual tratando de continuar en contacto y poder como seguir trabajando, pero no sé, está difícil el contexto. También como creo que emocionalmente, no sé, como que muchas personas muy dañadas, además que, no, o sea, no solamente emocionalmente, pero sí creo que está difícil concentrarse ahora, como en tratar de continuar con todo lo que pasa afuera, o a las personas cercanas, algunas quienes tienen familiares con COVID, no sé. Sí, no está fácil concentrarse, eso es súper cierto. Además que creo que hay algo que creo que puede ser una motivación para crear sin duda, pero también como ahí uno entra en el cuestionamiento también de cómo se vincula de que la evidencia del estallido hoy día cada vez se hace más fuerte, más evidente, que finalmente la diferencia social está cada vez más Sí, clara y es tan que te llega a abrumar, como que tú decís, Sí. y a veces el estar bien, tener estufa, tener que comer, te hace estar en un lugar tan privilegiado que no sé si el lugar a veces es tan creativo, ¿caché? Como, ¿qué tan pertinente es tu qué hacer hoy día? Claro, ¿Caché? Yo me entraba claro. en cuestionamientos como eso. Sí, total. Como que creo sí, que las acciones tienen que ser un poco quizás más desde, no solo evidenciar lo que ya sucede, sino que cómo cambiarlas, ¿cachai? Como que yo todo el rato estoy en esa pregunta, cómo cambiar por lo menos mi entorno más cercano, las maneras de producir, no lo sé, como que creo que es súper complejo ahora como desde dónde. Sin embargo, creo que sí. sí, como tú dices, es un espacio súper reflexivo, que, que todas esas preguntas, incluso todas esas ideas que quedaron en algún momento guardadas, son el momento de reflexionarlas porque hoy día tienen un prisma un poco más profundo, creo yo, o por lo menos la condición actual te permite profundizarlas, te permite desarrollarlas de mejor manera, quizás. Mm. Sí, o sea, igual, no sé, yo siento que es como aprender a vivir otra vez, en cierto modo, como, que como decía, me tranquiliza pensar a veces que esto va a ser solamente momentáneo, pero a veces creo que igual hay que ir adaptándose a las condiciones en las que estamos. Pues. No sé, hay que buscar igual la manera de continuar
de alguna manera, pero también creo que no hay que forzarse a querer hacer cosas, ciertas, no sé, a querer como crear así como ahora mismo, como si surge, surge, pero si no, yo creo que no sé, hay tantas preocupaciones también alrededor y creo que igual está súper bueno eso de cuestionarse como ahora, así como para, no sé, para quienes trabajamos desde el arte, desde la escena. Creo que igual es bueno cuestionarse eso, los dispositivos como que tenemos a nuestro alcance ahora, o no sé, no sé, creo que que es complejo ahora. Sí, bueno, hay momentos más positivos sin duda, y otros momentos quizás que son más complejos de sobrellevar. Totalmente Sí, Sí, de dale, acuerdo. Katy. No, eso, estoy muy de acuerdo. Solo quería decir eso. Sí, me pasa igual, no sé, estamos en, no sé, es muy extraño todo, es muy raro ser productivo bajo estas circunstancias, es muy raro pensar la acción o pensar el teatro o pensar la escena dentro de estas circunstancias, cuando estamos intentando como sobrevivir, ¿cachai? O sea, es raro también sentirse así, como lo que tú decías, y como también súper egoísta, estar pensando en estas cosas, ¿cachai? Como en el arte y eso, como que uno termina siendo egoísta, ¿me entendís? Como es raro todo, es muy raro, es rara la sensación, es raro estar así, es raro no poder tocarnos, pero bueno, hay que tratar de mantener el alma fortalecida, no sé, arriba, pensar, como dice la Cheryl, que esto es momentáneo y que en algún momento vamos a volver a reencontrarnos, esperamos que sea pronto sí. y con todo, ¿cachai? Y mantenernos también conectados a través de esto, a pesar de que es muy incómodo y etcétera, nos hace también sentir que no estamos tan solos, de que todavía hay cosas que nos interesan, que queremos hablar del teatro, del arte, del espacio público, de la no sé, bueno, de lo subversivo que podemos llegar a ser y etcétera. O sea, Es también que, nosotros claro, como o sea, país, yo creo que vamos a volver, pues. Hay que volver. claro, hay que volver y ocupar el espacio público. La calle es nuestra y todo aquello, ¿cachai? Como no podemos olvidar todo esto, todo lo que hemos Y conseguido, que la gente, bueno, y como decía la Katiuska igual, como que igual el enojo va aumentando, sí, se va haciendo todo mucho más evidente, como todas las malas gestiones del gobierno. Creo que vamos a tener que volver a la calle y con todo, po. sí, sí, ahí nos Sí, veremos. yo creo que también somos particularmente las tres, o tú con tu trabajo y tu equipo, y nosotros, nuestro equipo, somos amantes de la calle, así que no, y rabia tenemos, así que Sí, estábamos po. juntándola solamente porque va a explotar en algún minuto. Heavy. Sí. ¿Estamos en la hora o no? Idea Estamos mía. en la hora, sí, mira, Estamos en la primero, hora. sí, ya estamos en la hora para terminar. Yo de verdad me siento súper honrada de haberte como entrevistado, entre comillas, porque me parece, como te dije hace un rato, brillante tu manera de como plantear el trabajo que estáis haciendo, lo cual también define que es eterno y que puede ser por mucho tiempo, lo cual me pone muy contenta también cuando encuentro personas creativas en ese espacio constante. Y nada, me parece muy bueno poder hablar contigo y que la gente la que nos escuchó pudiera conocerte un poquito más. Katy, no sé si queréis como decir algo más. Sí, nada, que Cheryl, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un agrado conocer un poquito más de tu trabajo y de ti también, porque nos contaste cositas súper profundas de ti. Siempre es rico verte, Cheryl. Nada, nos vamos a seguir encontrando. Fue muy interesante conocer tu trabajo, fue muy interesante hablar con la Catita y con la Cheryl y con la gente que nos está escuchando en nuestros delirios místicos. Les damos las gracias también por habernos acompañado hoy día y habernos acompañado la vez anterior. Y bueno, a pesar de todos estos Ah, problemas técnicos,
hoy día lo conseguimos y eso estuvo bueno. Fue una Bueno, es victoria. el primer capítulo que es de puras mujeres, que se había pedido en las Sí, redes. Así que por eso yo creo es que nos verdad. costó en algún Sí. minuto. Sí. Sí, el primero, que somos solo mujeres. Y bueno, decirle a la gente que conectó con nosotros a través de Face Live y otras plataformas, agradecerles a todos que estuvieron conectados. Hubieron muchos saludos para ti, más que preguntas, hubieron muchos saludos, así que te invito a que los puedas ver en las redes, para que veáis cómo ahí la gente empieza a saludarte. Y bueno, agradecerles a todos que se hayan vinculado hoy día a esta conexión, que hayan insistido junto a nosotros, y tenemos novedades para el próximo lunes, que se las vamos a ir mencionando por las redes sociales. Ahí van a ver un nuevo o nuevos invitados. La idea es que seguir todos los lunes, mantener ese día como parte de estos capítulos especiales de La Calle No Calle. Y queremos agradecer al Departamento de Cultura de Quillota, al de Renca, Independencia, el Quisco, Cerrillos y al Teatro de San Antonio, que siempre nos están apoyando para poder conectarse junto a nosotros y replicar esta acción que hemos determinado que son acciones callejeras con La Calle No Calle, que es este ciclo que estamos haciendo en pandemia. Así que agradecerte, Cheryl. Espero que podamos esto hacer en algún momento presencialmente y que podamos seguir conversando y conocer más tu trabajo y, por qué no, en algún momento hacer cosas juntos. Ya, pues muchas gracias a ustedes también por la invitación y a todas las personas que tuvieron el interés de escucharnos. Y eso, pues, espero que nos podamos encontrar cuando termine todo esto, en persona. Y eso, pues gracias a toda la compañía por invitarme. Sí, hay muchos detrás ahí trabajando, vieron las conexiones, revisando Me que todo estuviera imagino. bien. Así que agradecerle a todos los chicos que están ahí detrás y gracias de nuevo por estar en esta conversación. Ya, pues. Besitos a las dos. Besos. Bueno, y a todo el equipo. Gracias, Cheryl, Sí. te pasaste. Ay, como que ya empezó a verse como robotizado. No, no.